Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos con un nuevo programa de Contratapas. Lo van a poder escuchar y ver por el canal Contratapas de YouTube. No se olviden de poner me gusta, suscribirse al canal, tocar la campanita para que cada vez que haya una novedad ustedes puedan recordarla, tenerla presente. Este es el programa número 42 y pueden opinar sobre este programa, sobre otros programas o sobre lo que ustedes desean. Mi nombre es Héctor Gurbit y estoy aquí con mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos. También saludamos a la audiencia y le preguntamos de qué vamos a hablar en el día de hoy. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a la ciencia y la ciencia ficción. Yo voy a tomar la ciencia en la persona de Carl Sagan y Héctor va a hablar de ciencia ficción con Isaac Asimov. La verdad que hoy les trajimos a dos personas increíbles. Y yo para presentar a Car voy a decirles esto que él escribió. Mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Bueno, muy Esto bien. tan hermoso que escribió, lo hizo cuando contempló la foto que se tomó de la Tierra en la posición más lejana que nunca se tomó una foto de la Tierra, a 6.000 millones de kilómetros de distancia, por una sonda, la sonda Voyager, en el año 1990. Entonces, la foto, si la buscan, la van a encontrar en Google, el señor Google tiene de todo, y se ve el haz de luz y el punto somos nosotros. Y él reflexionó sobre este punto de esta forma maravillosa. Como verán, es un científico, pero se expresa como un poeta. Bien, yo voy a hacer algo más literal porque hemos llegado a los 145 suscriptores. Tuvimos en el último programa 215 visitantes y 15 likes. A nosotros nos ayuda mucho que ustedes se suscriban. Y bien, contarles algunos posteos que recibimos de Guillermo Pereira, que dice hermoso programa, mi corazón y mi cerebro así lo sienten. Y este muchacho, Joan, dice una cosa muy interesante porque obviamente debe ser español. Buenas tardes, hoy habláis sobre Miguel Hernández y el Nano. Poeta, nació Alicante, bueno, un poco le faltan algunas palabras, pero no importa. Poeta nació en Alicante, al sur del país Valencia, cuyos poemas fueron cantados por Serrat, Paco Ibáñez y otros cantautores. Nombrás el pueblo donde nació la madre de Serrat, que es Belchite, único pueblo que sigue igual desde que terminó la guerra civil. Silvia García nos dice, y cómo nos forman en valores en nuestra juventud, despertaron nuestra sensibilidad a un sinfín de emociones con sus letras y canciones bellísimas.
Gracias por convocarlos y como siempre hemos recibido el mensaje de Jorge Mensch, donde habla sobre Serrat, habla sobre Antonio Machado, habla sobre los long play y termina diciendo Gardel, Serrat y los Beatles. Muy bien, gracias La entonces trilogía. por la participación. Y yo voy a empezar hablando de Isaac Asimov. En principio te voy a contar que Carl Sagan hizo una novela de ciencia ficción que se llamó Contacto. Sí, sí, Pero sí, bueno, voy a hablar de ella. bien. Isaac Asimov, no hay una constancia de la fecha exacta del nacimiento, ni tan siquiera entre su propia familia, ya que se duda entre 4 de octubre de 1919 y 2 de enero de 1920, bastante alejados esas dos fechas. Finalmente, el propio Asimov tomó la del 2 de enero de 1920. En Rusia, tras superar una neumonía que afectó a otros 16 niños, de los cuales el único que sobrevivió fue justamente Isaac Asimov, emigró junto a sus padres a Estados Unidos. Isaac hizo un posgrado en química en 1941, tras un breve paso por el ejército en el que sirvió como químico naval. Asimov empezó a ganar más dinero, obviamente, como escritor que como académico. Parece que los docentes ganan menos que los buenos escritores. En la década de 1940, la carrera literaria de Isaac Asimov se basó principalmente en la publicación de relatos cortos hasta 1950, años en que escribió su primera novela, leída por mí, que se llama Un guijarro en el cielo. Posteriormente, este libro fue incluido en una trilogía del Imperio Galáctico, que también tema de Asimov más adelante. Alguien dijo, es que este hombre escribió tanto que uno tiene que decidir entre leer o cocinar. Bueno, lo leído por mí fueron Un guijarro en el cielo, Yo Robot, que es una antología, después vamos a explicar, El hombre bicentenario, hay una película sobre eso, y la trilogía o pluslogía de Fundación. Yo leí los 3 primeros y bueno, después siguió apareciendo porque después vamos a contar cómo, qué cantidad escribía Isaac Asimov, contado por otro genio de la literatura y de la ciencia ficción. Ahí, a mí Isaac Asimov es un escritor que me encanta. Además, me gusta mucho seguirlo en sus artículos que aparecen en revistas. Por ejemplo, él toma un tema, suponete el vestido, y te hace una historia acerca de cuándo apareció, cómo evolucionó, porque es un investigador y un narrador maravilloso. Me causó mucha gracia que encontré una anécdota en la que él dice que solo había 2 personas más inteligentes o tan inteligentes como él. Y una de ellas era Carl Sagan. Bien. Bueno, Carl Sagan nació en 1934 y falleció en 1996. Es conocido como científico y escritor, pero fundamentalmente esto, creo que si ustedes reflexionan sobre su personalidad van a coincidir en que la labor divulgativa que hizo de la ciencia fue el gran divulgador. Entre sus contribuciones podemos destacar Cosmos, un viaje personal, que es una serie va presentando episodios donde narra todas cuestiones de astronomía y que tienen que ver con el hombre, ¿no es cierto? Eh, la novela Contacto, de la que hablaba recién Héctor, fue llevada al cine por Robert Zemeckis y protagonizada por Jodie Foster. Un film espectacular. Ganó el premio Pulitzer de literatura eh, de no ficción por su libro Los dragones del Edén y fue galardonado con la Medalla Nacional de Ciencia, que es la mayor distinción científica que hay en Estados Unidos. Él nació en Nueva York. Su padre, Sam Sagan, era ucraniano y había emigrado a los Estados Unidos. Trabajaba como obrero en la industria textil. Su madre
Rachel Molly Gruber era de Nueva York y había vivido en la pobreza extrema de niña. Sufrió la Gran Depresión de 1920. Carr recibió su nombre en honor a su abuela materna y tuvo una hermana llamada Carol. La familia vivía en un departamento sencillo en Brooklyn. Eran judíos reformistas. Su padre no era muy religioso, pero su madre participaba activamente del credo y creía en las tradiciones. Tal es así que solo servía carne kosher. Carr admitirá en muchos reportajes y a través de su historia que siempre mantuvo una estrecha relación con ellos y afirmará de alguna forma que de sus padres aprendió la capacidad para sorprenderse y la tendencia a analizarlo todo. Y estas dos cuestiones van a ser para él lo que es la base del conocimiento científico. La influencia de sus padres se manifiesta en sus publicaciones. En el libro El mundo y sus demonios dice: mis padres no eran científicos, no sabían casi nada de ciencia, pero al iniciarme simultáneamente en el escepticismo y a hacerme preguntas, me enseñaron los dos modos que conviven precariamente y son fundamentales en el método científico. Qué lindo que diga esto, que por la crianza que tuvo, que lo ayudaron en su despertar, ¿no es cierto? Él pudo consolidarse como científico. Sí, siempre hay alguien que te motiva, ¿no es cierto? Creo que siempre existe esa motivación. Por algún lado te viene una motivación, ya sea por un profesor, por los padres, por un tío, por lo que sea, uno accede a eso, ¿no? Nada es casualidad, pienso yo. Bueno, y Mm. vamos a hablar de la saga que es Yo Robot, que Yo Robot es una saga, le dicen la saga porque en realidad son muchos cuentos. El libro que apareció primero era Yo Robot, estaban las tres leyes de la robótica y después una suma de cuentos que, digamos, protagonizados por un personaje, pero por los robots, donde había problemas con los robots y que se tenían que resolver. Era como una especie de thriller, ¿no? Sobre los robots. Voy a contar las tres leyes. Las tres leyes son muy elementales, pero son interesantes. La primera dice, un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sea dañado. O sea, que tiene que cuidar al ser humano. Sí, La segunda es, un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano. Ahora está un nivel superior, órdenes del humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley, que es la de preservar al ser humano. Y la tercera es, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no altere o no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Creo que son fáciles de entender, pero bueno. Y Yo Robot, el libro que en realidad es un conjunto de historias, decía, en donde en una de las varias series de robots fabricados hay alguna anomalía, ¿no? Utilizando las leyes y utilizando el ingenio, tipo thriller, tipo cuento policial, se descubre la falla. También aparecieron muchos luego, muchos cuentos de Yo Robot que él iba escribiendo y que aparecían mucho en una revista que en su tiempo yo compraba, que se llamaba Minotauro, que tuvo poca vida, ¿no? Desde 1964 a 1968, pero espaciada cada 6 meses salía. Así que son pocos números, pero esos números tenían siempre algún cuento de Isaac Asimov referidos al robot. El robot es incapaz de escapar del margen establecido por las leyes, que le impide el acceso a la imaginación, suponiendo que la diferencia fundamental entre el humano y la máquina es la imaginación. Yo Robot fue llevada al cine y la protagonizó Will Smith. Y es muy linda película, muy entretenida. Aparte, no se pierdan el final. Bueno, una de las vivencias infantiles de Sagan, algo que él recordaba con mayor intensidad, entre otras, fue la visita que la familia realizó
a la Exposición Universal de Nueva York en 1939. A él esta experiencia lo marcó profundamente. Asistió cuando tenía 4 años de edad y mucho después recordaría hasta incluso el característico crujido cuando se produce cuando una lámpara iluminaba la célula fotoeléctrica, cómo activar un diapasón y el sonido que generaba se convertía en una onda de osciloscopio. Además contempló en primicia un invento que pronto reemplazaría la radio, la televisión, y asistió a uno de los acontecimientos de mayor repercusión mediática, el entierro de una cápsula del tiempo. Y a esto prestémosle atención, porque esa cápsula del tiempo que se alojó en el suelo de un parque público, se guardaron recuerdos de la humanidad de la década del 30 para que fueran recuperados por futuras generaciones. Esta idea cautivó tanto a Carr que la va a usar en algo después en misiones espaciales. Bueno, Lamentablemente ese mismo año se inició la Segunda Guerra y el origen judío de su familia hizo que vivieran esta situación con especial horror. Eh, Él en realidad no lo sintió tanto como los padres porque aún era muy pequeño, pero es algo que marcó a la familia profundamente. bien. Bueno, seguimos con Isaac Asimov. Y la segunda antología que escribió, que es Fundación, en ella el autor nos sitúa en el núcleo de la galaxia, centro neurálgico del imperio galáctico, en un planeta que se llama Trantor. La civilización ha llegado a su esplendor máximo y en ella los avances tecnológicos, científicos e intelectuales son inimaginables. Justamente estaba leyendo cosas de Isaac Asimov y siempre veo algún programa de encuentro y apareció un programa de encuentro que trataba sobre los agujeros negros. Parece ser que los agujeros que tenemos en nuestra galaxia un agujero negro que está en el centro de la galaxia y en cualquier momento nos come, ¿no? Porque es un núcleo muy fuerte que toma objetos y los guarda en ese agujero, ¿no? Bueno, eso, si quieren un día hablamos de los agujeros negros, pero justo vi ese programa y lo asocié con Isaac Asimov. Bueno, la trilogía está compuesta por las novelas Fundación, 1951, Fundación e Imperio, 1952, Segunda Fundación, 1953. Ahí leí yo. Posteriormente, en la década de 1980 y 1990, Asimov incluyó dentro del ciclo 4 títulos más. Los límites de la Fundación, que fue de 1982, Fundación y Tierra de 1986, Preludio de la Fundación 1988, eso parece una precuela, ¿no? Y hacia la Fundación de 1993. Escribía muchísimo. Después vamos a hablar sobre todo lo que escribía Isaac Asimov. Bien. Bueno, mientras Carr realizaba sus estudios elementales, se interesó vivamente por los fenómenos naturales y para acceder a ese conocimiento que él demandaba y el entorno familiar no podría brindarle, la madre le consiguió un carnet de lector en la biblioteca pública. Su curiosidad mayor eran las estrellas. Él va a contar que fui al bibliotecario y pedí un libro sobre las estrellas. La respuesta fue sensacional. Resultó que el Sol era una estrella, pero que estaba muy cerca. Las estrellas eran soles, pero tan lejanos que solo parecían puntitos de luz. De repente, la escala del universo se abrió para mí. Fue una especie de experiencia religiosa. Había algo magnífico en ello, en la grandiosidad, una escala que jamás me ha abandonado, que nunca me abandonará. Habla como un poeta, es hermoso. Desde temprana edad
mostrando este interés por la ciencia y en particular por la astronomía, durante la adolescencia se va a unir al Club de Astronomía de la escuela, donde comenzó a realizar sus primeras observaciones del cielo nocturno y aprender sobre los planetas, las estrellas y las galaxias. Después de terminar la escuela secundaria, ingresó a la Universidad de Chicago, donde obtuvo su licenciatura en física en 1955. Durante su tiempo en la universidad tuvo la oportunidad de trabajar con destacados científicos y astrónomos, lo que lo impulsó directamente, más su pasión natural, a seguir en el campo de la astronomía. Muy bien. No, yo te cuento justamente respecto de este tipo de no ficción sobre la ciencia. Asimov es recordado sobre todo por sus obras de ciencia ficción, pero también es destacable su trabajo como divulgador, porque escribió sobre matemáticas, sobre astronomía, sobre química y también sobre historia. Asimov se atrevió a sí mismo a hacer algunos vaticinios. En un artículo publicado en 1964, Asimov predijo cómo sería el mundo dentro de 50 años, es decir, en su caso, en 2014. Nosotros ya pasamos. Y acertó en algunas de sus predicciones. Por ejemplo, pronosticó la aparición de coches sin conductor, o como lo llamaba, vehículos con cerebro de robot. Pero también dijo que no toda la población mundial podría tener acceso a estas nuevas tecnologías. Asimov advirtió también sobre los problemas de la superpoblación. Y una cosa que dijo que me pareció muy importante, y afirmó además que los humanos solo sobrevivirían como especie si algún día lograran alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Bien, bien, Maravilloso. muy bien. Bueno, eh, en 1960, Sagan obtuvo su doctorado en astronomía y astrofísica en la Universidad de Chicago. Su tesis doctoral se centró en el estudio de la atmósfera de Venus, lo que le permitió adquirir un profundo conocimiento sobre el planeta y sentar las bases para futuras investigaciones en el campo de la astrobiología. Después de obtener su doctorado en astrofísica, trabajó en el Laboratorio de Propulsión de Chorro de la NASA en California. Durante su tiempo en la NASA, eh, pudo, pudo colaborar con el tema de las misiones espaciales, incluyendo los programas Mariner, Viking y Voyager. Sus investigaciones sobre la atmósfera de Venus y Marte le valieron reconocimiento y prestigio en la comunidad científica. Pero quiero aclarar algo, un puntito y aparte, por esto de la literatura chismosa. Sagan era un científico y hacía investigaciones científicas y descubría cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Pero como era un hombre tan carismático como divulgador, muchos científicos lo menospreciaron por esto que él tomó el rol de divulgador científico. Y como les digo, y esta forma de escribir que tiene, fíjense en lo que dice. El ser humano no es importante para el universo. Ay, qué mal te sentís, no sos importante para el universo. Sí, Justamente él va a hablar seguramente. mucho de cómo nos sentimos respecto del universo. Pero sí es inmensamente afortunado porque puede contemplar la inmensa grandeza de ese universo y maravillarse a causa de ella. Cuando mirás las estrellas, lo importante no eres tú, son ellas y siéntete feliz de poder mirarlas. Él dice que estamos hechos todo completo de polvo de estrellas, que somos polvo de estrellas. Bien. Bueno, yo voy a contar también algo así un poquito risueño, digamos, respecto de Isaac Asimov, porque la rapidez con la que podía escribir le permitió crear verdaderas obras maestras.
Pero también muchos críticos dicen que entre todo lo que escribió había cosas muy malas, porque escribía muchísimo. Arthur Clarke, que es un otro escritor de ciencia ficción, justamente 2001 Odisea del Espacio lo Sí. escribió él, otro de los grandes del género de la ciencia ficción, dijo que si bien él no sabía si había escrito más de 3.000 palabras en un día, Asimov podía hacerlo en 1 minuto y medio. Es un poco Muy, mucho. bueno, digamos, para cerrar este pequeño, vamos a empezar con Yo Robot en el sentido de cómo funcionaba la cuestión, ¿no? Por ejemplo, uno de los títulos es Círculo Vicioso. Es el primer cuento donde las tres leyes de la robótica entran en conflicto. En un escenario peligroso, en el planeta Mercurio, un robot queda paralizado sin saber qué orden cumplir mientras los humanos luchan por no morir. Una narración tensa y bien llevada, muy bueno es, porque es una contradicción entre las leyes. Las leyes a veces se contraponían, entonces el robot no sabía qué hacer y tenían que descubrir cuál era el problema y por qué no podían resolverlo. Qué bueno. Bueno, Sagan, habíamos dicho, perteneció al programa espacial estadounidense desde sus comienzos y gracias a su trabajo como asesor de la NASA se elaboraron, entre otras cosas, las pautas que debían seguir los astronautas del programa Apolo cuando viajaron a la Luna. También colaboró con el diseño de los experimentos de varias misiones no tripuladas que fueron enviadas a explorar el sistema solar. Y acá viene lo que les decía de la cápsula del tiempo. Inspirado en esta cápsula del tiempo que vio cuando era niño en esa exposición, él quería lograr un mensaje que fuera entendible por cualquier inteligencia extraterrestre. Entonces, hizo varias pruebas. Una de ellas, el primero fue colocar una placa en la sonda espacial Pioneer 10, lanzada en 1972. Y el segundo, copia del primero, fue en la sonda Pioneer 11. Pero ilusionado con la idea de conectar con las hipotéticas civilizaciones extraterrestres, que ahora vamos a explicar por qué él creía firmemente que sí debían existir, Sagan ideó el denominado disco de oro, que Sí. fue enviado con las ondas espaciales Voyager en 1977. Sin embargo, también fue crítico con algunas propuestas de la NASA, porque estaba en contra de la financiación del transbordador espacial y de la estación espacial en detrimento de posibles futuras misiones robóticas. Esto tiene que ver con lo que, como él concebía el programa, ¿no es cierto? Sagan ayudó a impulsar el programa SETI. SETI son las siglas de, en inglés, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Y él esperaba que tarde o temprano pudiera hallarse algún tipo de señal que fuera indicativa de las civilizaciones alienígenas. Y ahora vamos a explicar por qué él creía en esto. Bueno, esas ondas yo recuerdo, no sé si eran estas en particular, contenían, en lugar de contener palabras que eran probablemente no comprendidas, estaba el ser humano, el formato del humano correspondido dentro de un círculo con valores particulares como pi, como e, y esos valores que son universales, de modo que el que los recibiera sabía que había otra civilización inteligente, ¿no? El hombre de El hombre, Vitruvio de Leonardo da Vinci. claro, Y exactamente, sí, y el tema de pensar que las matemáticas son el lenguaje del universo del y la universo. geometría su Claro, y representación. estaba lleno de fórmulas de esa naturaleza para que el que lo recibiera pudiera comparar y saber que hay una civilización que había llegado a comprender ese tipo de números, ¿no? Bien, el primer capítulo de Yo Robot empieza con Robbie, que es el primero, muy rústico, que ni siquiera habla y que sirve más que para demostrar
el afecto que los humanos puedan sentir por una maquinaria autónoma. Sirve para introducirnos a Susan Calvin de pequeña. Susan Calvin es el personaje que recorre todo el libro, y para atisbar los vínculos afectivos de la protagonista con la vida artificial, porque es un poco, después se transforma en una científica, Susan Calvin. Bien, seguimos contigo. Bueno, Carr decía, una cuestión de pura lógica. Si la raza humana es producto de procesos naturales y siendo el universo tan grande, por lógica de las matemáticas, debían existir otras civilizaciones avanzadas en planetas con condiciones igualmente favorables que el nuestro para el desarrollo de la vida compleja. Y hay una ecuación que dice más o menos cuál es estudia la probabilidad de esa existencia. Bueno, él estaba convencido, por eso Contactos tiene que ver con la inteligencia extraterrestre, ¿no es cierto? Claro, claro. Sagan escribió a menudo sobre religión y sobre la relación de esta y la ciencia. Sus palabras destilan escepticismo y en la visión tradicional que las religiones tienen de un Dios creador. Iba a decir, la idea que Dios es un hombre blanco, de grandes dimensiones y de larga barba blanca, sentado en el cielo, y que lleva la cuenta de la muerte de cada gorrión, es ridícula. Pero si por Dios uno entiende el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo, entonces está claro que dicho Dios existe. Este Dios es emocionalmente insatisfactorio. No tiene mucho sentido rezarle a la ley de gravedad. Sí, Bueno, bueno, justamente Spinoza, el filósofo, pensaba que justamente decía Dios no juega a los dados. Y Einstein dice mi Dios es el Dios de Spinoza, porque pensaba que Dios era la naturaleza y que nadie puede pedirle más que lo que da y es la naturaleza y eso es. Por eso Spinoza fue expulsado de la comunidad en la que pertenecía, porque había dado otra idea de Dios, ¿no? Seguimos contigo. los seguidores de Carl Sagan, siempre este aspecto de su vida, lo siguieron muy de cerca. Entonces, le preguntaban a Ann Druyan, su última esposa, si al momento de morir él se retractó y manifestó que creía en Dios. Y ella dice que no, que se despidieron con el amor que se tenían, sabiendo que nunca se van a volver a encontrar. Bien, así es. Bueno, Bueno, seguimos. seguimos. Yo tengo más para acá, para más Sí, sí, yo novelitas. también, sí, sí. Lo Bueno, que no no, tenemos tanto tiempo. sí, no tenemos mucho tiempo, por eso voy a pasar a la última parte, no es la última, sino su última parte, ¿no? Eh, bueno, se publicó la muerte del escritor como un fallo cardíaco renal, según informó su hermano, ¿no? 10 años más tarde se supo cuáles habían sido los motivos reales de su muerte, a consecuencia de una transfusión de sangre recibida en una operación en 1983. Isaac Asimov contrajo el virus VIH. Cuando fue descubierta la fatal infección, sus médicos insistieron en no hacer pública la información debido al prejuicio que se tenía entonces contra los infectados por esa terrible enfermedad. Sí, típico de esa época. Típico de esa época. Bueno, los biógrafos de Carl Sagan hablan de él como de una persona escéptica y librepensadora, agnóstico declarado, donde su vida privada fue el reflejo de una época. Contrajo matrimonio 3 veces, en 1957 con una bióloga, en 1900, Lynn Margulis se llama, en 1968 con la artista y guionista Linda Salzman,
y en 1981 con la escritora y activista Andruyan, unión que duraría hasta su muerte. Con ella tuvo 5 hijos. Bueno, a los 60 años Carr enfermó de mielodisplasia y se Uh, sometió a 3 trasplantes de médula ósea que le donó su hermana. Pero su organismo no resistió y falleció de neumonía el 20 de diciembre de 1996. Fue enterrado en el cementerio de Lakeview, de Ithaca, en Nueva York, y los reconocimientos y homenajes hacia su figura siguen hoy en día. Hay que buscar un poquito y encontraremos cómo su nombre aparece en descubrimientos de astronomía, en canciones, en montañas, aparece por todos lados los homenajes hacia su persona. y sí, me imagino. Bueno, yo un poco para terminar, porque nos queda poco tiempo, hay uno de los cuentos que se llama Razón, que nos cuenta la visión de un robot acabado de ensamblar en una nave espacial que demuestra curiosidad por la propia inteligencia y se permite aportar una filosofía y una teología distinta en sí mismo. Es el primer rasgo evolutivo en el robot. Es decir, hay un cuento que narra el rasgo evolutivo de ese robot, ¿no? Que cada vez iba aprendiendo más cosas. Me hace acordar mucho a la inteligencia artificial. Bueno, dentro de los libros de Carl Sagan, yo voy a mencionar uno que tal vez no es de los tan nombrados. Este lo escribió en colaboración con su última esposa, que era una notable investigadora, Andruyan, y el libro se llama Sombras de antepasados olvidados. Ahí, a través de la cadena de ADN, describe la evolución. Y en un momento dice, ¿cómo no nos vamos a morir si hasta las estrellas mueren? Ah, así es. Me parece genial. No Esto que son, tenía él siempre, de compararnos con las estrellas para que entendiéramos lo pequeños que somos, que terminemos con esta soberbia. Y así es. tiene, bueno, él repite este concepto en miles de sus frases. Dice, por ejemplo, que hay un geocentrismo práctico en nuestra vida diaria. Todavía hablamos del sol que sale y se pone, en lugar de hablar de una tierra que gira. Todavía pensamos en un universo organizado para nuestro beneficio y poblado tan solo por nosotros. La exploración del espacio en este sentido nos hará un poco más humildes. Bueno, yo recomiendo que lean Yo Robot, que es muy entretenido, muy lindo de leer. Y bueno, nos saludamos ahora para terminar con el Sí, programa. sí, nos estamos yendo. Bueno, un Gracias. gusto haber compartido. Gracias, gracias por acompañarnos siempre.